Esta hora pasar ahora lo que es en la sala Fabiola Salazar Leguía, según agenda, hay sesión ordinaria de la Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar todos los actos y procesos administrativos correspondientes al proyecto Majes Iguas 2 etapa desde el 2003 a la fecha, así como las sucesivas acciones del Gobierno Regional de Arequipa y entidades relacionadas al proyecto, determinando las responsabilidades funcionales de acuerdo a ley. Vamos entonces a esta sesión ordinaria. Se le informó al concedente que eso no era posible ejecutar porque el contrato de concesión era muy claro en el sentido de que el periodo inicial solo permitía un reconocimiento de casi este 30% y los 84 millones, y para hacer un siguiente reconocimiento debería pasarse al periodo constructivo principal. ¿Qué significaba eso? Que el concesionario debía tener ya el cierre financiero y además debería tener aprobado el expediente técnico 2 para iniciar las obras de la fase 2 y empezar el cofinanciamiento tanto por parte del Estado como por parte del concesionario para mantener el equilibrio económico financiero de concesionario y concedente en sus obligaciones en el tubo. En resumen, en la fase 1 el supervisor ha aprobado lo que estrictamente permitía el contrato de concesión y evidentemente sí el concesionario cumplió con eso. Todos los avances que hemos registrado tienen todos los reportes de control de calidad, todos los metrados en función a los expedientes técnicos definidos que permitieron valorar ese porcentaje de avance de obra. La Contraloría General de la República ha realizado diferentes acciones de control al proyecto Majes Iguas 2. Una de ellas fue el resultado del informe de seguimiento y monitoreo de proyectos número 004-2017-CG/MPROY del 1 de abril al 31 de mayo del 2017. Considerando la importancia de este informe, me permito hacerle la siguiente pregunta. Si como supervisora especializada hicieron las observaciones sobre las diversas modificaciones al alcance del proyecto, entre las cuales se tienen el cambio de materiales que componen la estructura de la presa de Angostura, de materiales sueltos con cara de concreto a presa de materiales sueltos con núcleo impermeables, y la disminución de la longitud de túnel de derivación Angostura-Colca de 18 kilómetros a 15.3 kilómetros y la modificación del tipo de excavación del túnel de perforación y voladura a excavación con tuneladora. ¿Qué nos podría decir acerca de estas modificaciones? Bueno, con relación a este tema, lo explicó un poco el ingeniero Moncada, el contrato de concesión previó una etapa denominada optimización del proyecto. Dentro de la optimización del proyecto, el concesionario tenía la posibilidad de plantear diversas modificaciones a las características técnicas de las obras. Por ejemplo, para la presa, esas características de la presa tenían unos parámetros de condición y unas obligaciones de obligatorio cumplimiento, que no podían ser modificadas y que deberían ser respetadas por el concesionario dentro de su propuesta de optimización. Por ejemplo, el concesionario propuso inicialmente en la optimización reducir el volumen de almacenamiento de la presa de Angostura sin tener el dato exacto, algo así alrededor de 650 millones de metros cúbicos. La supervisión especializada dijo que ese era un parámetro de obligatorio cumplimiento, de que el concesionario debería mantener 2.140 millones de metros cúbicos de almacenamiento. No se permitió al concesionario que haga una reducción de ese volumen. Señora Presidenta, con relación a los materiales de la presa, no había una condicionante de que las características de la presa se mantuvieran. Lo importante en este caso es que existe el volumen de agua de los 1.140 millones de metros cúbicos que regule la cantidad de agua que finalmente va a llegar a las pampas de Siguas. Entre comillas, independientemente, hay una multitud, diversas características tecnológicas que se podrían utilizar para la presa. Lo importante era, y como así creo que correctamente el contrato de concesión lo había previsto, es que se garantice con las obras el mantenimiento de estos 1.140 millones de metros cúbicos. El diseño de la presa
efectivamente fue cambiado tecnológicamente, pero reúne todas las condiciones técnicas de garantía para garantizar que ese volumen de agua va a ser almacenado en esa presa y con todas las condiciones de seguridad establecidas para estas características de obra, ¿no? Con relación al túnel, creemos que en su proceso constructivo es una mejora sustancial, porque una TBM permite un proceso constructivo más rápido y seguro. Con el uso de dovelas tenemos un recubrimiento interno de concreto bastante seguro, que entre otras cosas permite pues que haya menos pérdidas de agua. Y tampoco era una obligación del concesionario, no había una definición concreta de la longitud del túnel o de un punto A a un punto B y un trazo específico. No, eso solamente se logra una vez que uno tenga los estudios geológicos y geotécnicos debidamente definidos. Lo importante en este caso era poder transportar 30 metros cúbicos de agua de la presa de Angostura hasta el río Colca. Eso es lo importante. Inclusive cuando uno va, hay diversos parámetros de condiciones técnicas, ¿no? Pero si uno evalúa, por ejemplo, en términos de pérdidas, si el interés del concedente es regular 1.140 millones de metros cúbicos de agua en un punto y quiere llevar a otro punto B, que era el río Colca, para luego hacer otro trasvase, 30 metros cúbicos, la esencia de este contrato es tener ese volumen, obviamente con la presa totalmente segura, y poder conducir esos 30 metros cúbicos de agua por segundo. Entonces, esa condición, que era un parámetro de obligatorio cumplimiento por parte del concesionario, se logró. Y en términos a la longitud, evidentemente, si uno tiene una longitud menor, en este proyecto donde es importante la cantidad de agua, una relación directa evidente es a menor longitud, menor pérdida de agua, ¿no? Esas características, en esencia, digamos, la supervisión en sus revisiones de las optimizaciones mantuvo una línea estricta, apegada al contrato de concesión, y se hizo cumplir estrictamente todo lo previsto en este contrato en relación a estas obligaciones de obligatorio cumplimiento que le estoy comentando, señora Presidenta. Gracias, ingeniero David Valenzuela. Respecto a la presa, según el ORCET, Organismo Regulador de Presas del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de Argentina, sobre tipo de presas menciona lo siguiente. ¿Qué nos dice? Las presas de materiales sueltos no soportan ser sobrepasadas por una crecida. Por ello es necesario, basándose en el conocimiento del comportamiento histórico del río, efectuar una predicción de la forma en que se deberá operar el embalse formado para evitar que en toda la vida de la obra sea sobrepasada por ninguna crecida. Eso es lo que nos dice el organismo regulador de presas del Ministerio del Interior. Entonces la pregunta es, ¿se ha efectuado una evaluación exhaustiva al respecto antes de su aprobación? Teniendo en cuenta que según el contrato número 1, cláusula 11.3, queda expresamente establecido que el supervisor especializado será corresponsable con el concesionario por la calidad de los diseños y obras por ejecutar. Señora Presidenta, en principio el supervisor especializado tuvo un equipo de altos especialistas para la revisión de los diseños, y un equipo principal y un equipo complementario. En relación al manejo de las presas, tuvimos la participación de nuestro especialista en presas, que es un ingeniero español, que revisó todo este proceso de manera detallada. Pero a pesar de que, digamos, no tenemos la especialidad del caso, es mucha información, pero sí le puedo comentar que la verificación de lo que se denomina los efectos de laminación y del bordo libre para la presa fueron verificados
por el supervisor especializado, y ese bordo libre nos garantiza que evidentemente al ser una presa con núcleo impermeable, el agua no puede pasar por encima de la presa. Más aún, tenemos un vertedero de demasías que controla el exceso de caudal que pudiera presentarse en la presa y que deriva, en el caso supuesto en que la presa esté lleno con los 1.140 millones de metros cúbicos, empieza a funcionar automáticamente el vertedero de demasías. El vertedero de demasías permite evacuar por gravedad y a través de una rápida todo el agua en exceso. Es más, el supervisor especializado, por la complejidad de estas obras, pidió y recomendó, y el concesionario lo aceptó, hacer en unos laboratorios en España un modelo hidráulico que permita garantizar el manejo de los caudales en una cámara repartidora de caudales. Otro tema importante, a pesar, señora presidenta, que no es parte de su pregunta, el supervisor especializado tuvo que adicionar unos expertos en condiciones sísmicas para determinar el comportamiento de la presa a las condiciones sísmicas de la zona. Hicimos también con nuestro especialista la evaluación de estas condiciones sísmicas y bajo esos parámetros, creo que bastante exigentes por nuestra parte, dimos nuestra opinión favorable para la aprobación del diseño final de la presa. Y evidentemente conocemos perfectamente, señora presidenta, que somos, de acuerdo a nuestro contrato, corresponsables de ese diseño. Ok. ¿Nos puede indicar cuál es el avance de la construcción del túnel de trasvase de la concesionaria a la fecha? Y según las especificaciones técnicas de la tuneladora, ¿cuál es su avance por hora de la tuneladora? Con vuestra venia, presidenta, en el caso del avance en el túnel, comenzando de la zona de la plataforma de Chalhuanca, nosotros tenemos registrado aproximadamente 700 metros de avance que ha realizado el concesionario. Hay que tomar en cuenta aquí que durante el periodo de la suspensión de la obra nosotros ya no hemos tenido oportunidad de corroborar, digamos, si es que el concesionario ha hecho alguna actividad adicional en relación a la perforación, ¿no? Entonces ese es un aproximado que tenemos respecto al avance. El avance diario como especificación técnica se habla de máximo 20 metros por día, ¿no? Sí, 20 metros por día, ¿no? Para este tipo de máquina perforadora, ¿no? Gracias, ingeniero Moncada. En la cláusula 3 del contrato, numeral 3.3, menciona sobre la prórroga, suspensión o caducidad de los contratos de supervisión especializada, y a la letra dice: por la naturaleza de los contratos número 1 y 2, no se contemplan prórrogas a la vigencia de los mismos, salvo las que pudieran ser aplicables al contrato de concesión. También menciona la letra: asimismo, en caso que las actividades constructivas a cargo del concesionario correspondientes a la primera fase o a la segunda fase o a ambas fases sean suspendidas por causas atribuibles a cualquiera de las partes del contrato de concesión y que este estado de suspensión se mantuviese por un periodo mayor a 30 días calendarios, las partes convienen en que también las actividades de la supervisión especializada correspondiente quedarán suspendidas a partir de la fecha que así lo determine el contratante, lo que conllevará a la interrupción del flujo de pagos trimestrales o de la alicuota correspondiente al supervisor especializado a partir de dicha fecha, hasta que las actividades constructivas del concesionario se hayan reanudado y se haya suscrito entre las partes el acta de reinicio de actividades de supervisión especializada respectiva. ¿Nos puede explicar si el contrato contempla la suspensión de los pagos trimestrales por la paralización de la obra? ¿Bajo qué norma se decidió firmar una adenda exclusivamente para continuar con sus labores y pagos trimestrales, si se supone que la supervisión especializada va de acuerdo con el avance del proyecto
así como sus pagos respectivos. Señora Presidenta, efectivamente la cláusula que usted menciona es totalmente correcta y precisamente en aplicación de esa cláusula que le da la potestad al concedente de paralizar o de suspender o no suspender las actividades de supervisión especializada, se han aplicado esas dos condiciones en nuestro contrato. Una primera, que el concedente decidió proseguir con los servicios de supervisión especializada, efectivamente efectuar para el año 2018, en referencia a la adenda que usted nos menciona, para efectuar pagos trimestrales, pero no los establecidos en nuestro contrato, sino los vinculados directamente a los servicios que el concedente estableció para el supervisor especializado en ese periodo de suspensión. En la presentación que también hacemos, hemos puesto en resumen los alcances de la adenda 1, y esa adenda 1 se estableció qué alcances, qué actividades debería desarrollar el supervisor especializado en ese periodo de suspensión, y se vinculó a los costos en función del personal que la supervisión propuso al concedente a través de un plan de trabajo detallado. Lo revisó el plan de trabajo detallado el concedente y se llegó a un acuerdo para proseguir con esos servicios. En la segunda opción, donde el concedente hizo uso de su atribución de no proseguir con el servicio de supervisión en este plazo de suspensión del contrato de concesión, fue precisamente en esta etapa del 2019 con las nuevas autoridades del gobierno regional de Arequipa, porque las actividades del contrato de concesión estaban aún indefinidas, ¿no? Pero aún así, sí, claro que sí. ¿Acá? Sí, que sí, para que nosotros vamos a... No le estoy quitando su silla. No, a nadie, no se Buenas tardes, congresistas. ¿Cómo te va? ¿Cómo van? Disculpe, ingeniero, quería darle la bienvenida también a nuestro viceministro que en este momento nos acompaña. Puede proseguir, por favor. Sí, para terminar, señora Presidenta, en este punto, en esta etapa, justamente el concedente hizo uso de su atribución de suspender los servicios de supervisión especializada, pero en estos meses hemos tenido algunas reuniones tanto con el concedente como con el Ministerio de Agricultura, donde se está evaluando para la evaluación de la adenda 13 el reinicio de los servicios de supervisión especializada dentro de este mismo periodo de suspensión, porque el contrato de concesión establece que para cualquier modificación del contrato de concesión es necesario obtener una opinión técnica por parte del supervisor especializado. Gracias, ingeniero. De la misma forma, ¿cuál es el avance global de las obras del periodo inicial, incluido en el contrato número 1 de la supervisión especializada, y cuánto es el desembolso recibido por la supervisión en este mismo periodo? Señora Presidenta, también nos permitimos en la presentación detallar ahí con todos los números, pero pues haciendo alguna precisión, para el periodo inicial en relación a las obras, el concesionario tiene registrado 35.9% de avance. Al supervisor especializado nos han pagado más o menos 10 millones y algo más, eso es lo que nos han pagado, que en términos de nuestro contrato significa el 51% aproximadamente. Está con mucho detalle en el cuadro que les hemos presentado. Sí, ingeniero, ahí en el cuadro está, pero igual yo quería formularle la pregunta para que quede grabado que ya se adjuntó en la exposición que usted ha dado. ¿Cuáles son las principales observaciones que encontró la supervisora especializada a la adenda 13 y si a la fecha han sido superadas? Señora Presidenta, con relación a la adenda 13, tiene varios componentes. Uno de ellos es el componente técnico, que es básicamente donde nosotros hemos trabajado hasta la fecha.
Hemos hecho diversas observaciones a la propuesta de cambio tecnológico que presentó el concesionario, vinculadas a la forma de distribución de todo el sistema de tuberías propuesto para las Pampas de Siguas, respetando las características que preveía el contrato de concesión en relación a las 38.500 hectáreas que había que irrigar, respetando lo que también prevé el contrato de concesión al área prevista para cada unidad a ser regada, para cada lote. Hicimos muchas observaciones de carácter técnico vinculadas al diseño hidráulico, vinculadas a los transitorios hidráulicos, vinculados al sistema de distribución y el manejo de válvulas, tanto de regulación de presiones como de limpieza, a las velocidades de flujo, a las partículas en suspensión y su efecto sobre la durabilidad de las tuberías, a la necesidad de que el concesionario certifique con pruebas evidentes dadas por parte de los proveedores de tuberías que con el material de suspensión y las velocidades de flujo previstas para ese sistema de tuberías, las tuberías podían garantizar el periodo de vida que establece el contrato de concesión. Entre otras cosas, todo este sistema y adicionalmente pues ya en detalle todas las tomas particulares que iban a salir para cada lote que tengan todas las consideraciones de seguridad y buen funcionamiento, de control automatizado, de control electromecánico, de todo absoluto, del centro de control de mando que esté integrado entre la presa, la bocatoma de Yuya y el sistema de riego. Varios componentes de orden técnico. También se hizo varias observaciones en relación a los presupuestos de obra que pusimos a consideración del concedente. Eso, fue analizado también incluyendo las nuevas circunstancias. Emitimos un informe y un requerimiento específico al concedente para que actualice y presente el nuevo estudio de balance hídrico para Majes Siguas 2 específicamente. Y en relación a las exigencias de orden contractual que debía cumplir el concedente o el concesionario para la presentación de la adenda 13, remitimos diversos informes precisando la relación de documentos que deberían generarse en el proyecto para garantizar que estas modificaciones cumplían con todas las exigencias del contrato, entre otras cosas también incluyendo la sostenibilidad económica y financiera del proyecto, y que el concedente confirme que con estas variaciones de orden técnico que implican unas variaciones presupuestales también pues garantizan y mantienen el equilibrio económico financiero del contrato de concesión. Perdón, señora presidenta, si nos permite, el ingeniero Moncada va a complementar una información. Claro que sí. Vuestra venia, señora presidenta, lo que ha manifestado el ingeniero Valenzuela es con referencia a nuestra actuación hasta diciembre del 2018. De ahí en adelante nosotros no tenemos ningún conocimiento de qué documento de adenda se viene hablando en este momento. Si me permite, ingeniero Moncada, ustedes hicieron unas observaciones con respecto a la adenda 13, como lo acaba de mencionar el ingeniero. Solamente la supervisión se dio hasta diciembre del 2018, pero ya esta comisión tenía conocimiento de que ya la concesionaria había presentado la adenda 13. Quiere decir que hasta el momento que ustedes estuvieron, ellos no levantaron ningún tipo de observación, porque nosotros en algún momento nos reunimos, Sergio recuerda que estuvimos en el Ministerio de Economía con el ministro Oliva, y él tampoco tenía ningún avance acerca de la adenda 13, ¿no? Por eso para nosotros es importante saber que ustedes han estado hasta diciembre del 2018 y nosotros nos reunimos antes con el ministro Oliva y él tampoco tenía ningún conocimiento de la misma adenda que estamos motivo de discusión en estos momentos. ¿Me permite, señora presidenta? Sí, en efecto así es. Sin embargo, nosotros hemos participado del proceso de discusión del tema de cambio tecnológico que debería finalmente recaer en una adenda y de esa manera, proceder a lo que dispone el tubo del contrato respecto a modificaciones del contrato, en la cual, como lo dijo el ingeniero Valenzuela, le corresponde también a la supervisión dar una opinión al respecto.
pero como le repito, eso ha sido hasta el mes de diciembre, en los cuales también existen documentaciones de comunicaciones de la supervisión, en el sentido de que siempre se ha requerido al concedente una serie de documentación que sirva de sustento a la presentación de una propuesta de adenda. Hasta el mes de diciembre esa situación no sucedió en la rigurosidad en que lo plantea el tubo del contrato. Es decir, hay una serie de documentos que tendría que presentar. Inclusive adicionamos a esto el tema, como lo ha manifestado el ingeniero Valenzuela, del balance hídrico, que para nosotros es muy importante y que en nuestra opinión tenía que ser nuevamente llevado a cabo a fin de que se puedan resolver, digamos, algunas inquietudes que había por parte de la supervisión y tengo entendido que también por parte del concedente. Entonces, esa situación no ha sido realmente, finalmente terminada, ¿no? Eso es todo. Miren, yo lo que quiero mencionarles a ustedes de la concesionaria Angostura Siguas S.A. Cobra, dice en algunos puntos, por ejemplo en el punto 2 dice: el proyecto de adenda 13, consensuado con el concedente, el MEF, supervisión especializada, como los asesores legales y financieros externos del Gobierno Regional de Arequipa, el mismo que ya fuera remitido vía correo electrónico el día 20 de diciembre del 2018 y todos sus anexos para informe. O sea, acá lo que nos alcanza es que sí, con este informe aparentemente se hubiese reunido, que la concedente, o sea, en este caso la supervisora y el MEF, han podido haber dado el visto bueno a la aceptación de esta tercera adenda, de la adenda 13, perdón. Señora Presidenta, en ese punto nos vamos a permitir informarles lo que establece el contrato de concesión. El contrato de concesión establece en su cláusula 26 que cualquier modificación al tubo del contrato de concesión deberá tener una opinión por parte del supervisor especializado. Esa opinión del supervisor especializado no ha sido aún dada. Sí, sería interesante también de que ustedes tomen nota de lo que yo les acabo de informar, ya que este informe de la concesionaria Angostura Siguas S.A. de Cobra tiene fecha 16 de enero del 2019. Entonces, también para que ustedes sepan por qué es que ellos han remitido toda esta información al Gobierno Regional de Arequipa, porque es como si tuviera ya una conformidad. ¿Ya? Nosotros queremos también que ustedes tomen nota de esto, que es muy importante, y en su momento puedan hacernos llegar alguna documentación o ustedes se pongan de acuerdo con ellos para así poder deslindar responsabilidades. Según el director ejecutivo del programa subsectorial de irrigaciones, ingeniero Uber Valdivia Pinto, ante esta comisión dijo que la adenda 13 es técnicamente inviable y solo se ahorraría el 0.0004% del agua del proyecto, por lo cual no se justifica los 110 millones de dólares que costaría el cambio tecnológico. Como supervisora especializada, ¿qué nos podría mencionar al respecto? Bueno, señora Presidenta, evidentemente respetamos todas las opiniones de las entidades del Estado, pero el supervisor especializado pues tiene una función específica que está establecida en nuestros contratos. Y en el contrato de concesión establece la posibilidad de que el concesionario o el concedente pueda proponer modificaciones al contrato de concesión. Y es obligación del supervisor emitir una opinión sobre esas modificaciones. Y las modificaciones tienen, desde nuestro punto de vista, diversas variables que analizar. Evidentemente el supervisor, en uno de sus informes, determina que por efecto de la evaporación solamente de los componentes del sistema de riego utilizando canales,
la evaporación es bastante bajísima y esa pérdida es baja. Pero la evaluación del cambio tecnológico no está circunscrita solamente a ese aspecto, ¿no? Entonces tenemos una obligación, si el concesionario o el concedente cree que una solución tecnológica, que así lo prevé todo el contrato de concesión, puede ser implementado en el proyecto, nuestra obligación es emitir una opinión una vez que se tenga todas las variables evaluadas. Entonces, una de las variables es el balance hídrico, y dentro del balance hídrico está estas pérdidas que menciona, que usted nos acaba de comunicar. Pero pues hay que hacer la evaluación completa de la adenda de una modificación al contrato, ¿no? Que tiene diversas variables.